Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con un tema muy profundo, un tema sensible, que en lo particular me mueve mucho y que lamentablemente siento que está afectando cada vez más a más personas, en especial a las mujeres. Y se trata de todo lo que es la relación con nuestro cuerpo, la relación que tenemos con la comida y todo lo que ha conllevado a lo largo de la historia, digo sobre todo a las mujeres, pero entiendo que también hay hombres que sufren de esta mal relación con el cuerpo, con la comida. Y bueno, por eso traemos como invitada hoy a María Ramírez. Ella nos acompaña desde España. María es psicóloga, es trainer de PNL, directora de Igual Hablando y es CEO de Centro Miriada. Ya nos contará un poquito más de qué se trata todo esto. Y me encanta porque a través de su plataforma ella se dedica a acompañar a las personas justamente en ese camino de hacer las paces con su cuerpo y hacer las paces con la comida. María, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por atender nuestra invitación. Me encantaría que nos contaras un poco cuál es tu historia, por qué comienzas con este proyecto de Igual Hablando y bueno, ahí vemos cómo nos acompañamos en este tema de la relación con nuestro cuerpo. Perfecto. Bueno, lo primero, gracias por invitarme, porque yo encantada de la vida. Claro, si tengo que contar el qué me lleva a estar aquí y hacer lo que hago a día de hoy, nos tenemos que remontar unos pocos de años atrás. Cuando yo era pequeña, adolescente, más pequeña que adolescente, yo siempre he sido una chica alta, siempre he sido grande. A día de hoy sigo siendo alta, para la media española por lo menos. Sigo siendo una mujer de 1,85, o sea que es grande, ¿vale? Ujú. Y siempre me ha pasado, o sea, en mi familia todos somos altos porque nuestra genética es así, ¿no? Pero claro, cuando eso empieza a ponerse como un punto negativo, ¿no? El ser diferente empieza a ser como un punto negativo. A día de hoy lo vivimos muchísimo en todos sitios, y en las redes sociales mucho más accesible incluso puntualizarlo, ¿no? Pero claro, cuando eso te pasa siendo niña, es como, yo no esperaba esto, ¿no? Era como, ¿por qué ser diferente está mal? Claro, y tú lo que quieres es parecer de todo iguales. Entonces todo eso llevó a que con 12 años, como yo digo, empecé a coquetear, que de coqueteo tiene poco, pero sí como empezar a, bueno, a hacer cositas que quizá no eran todo los saludables que yo quería, ¿no? Y ahí me adentré en un trastorno alimenticio que duró aproximadamente una década, pasando por diferentes manifestaciones en el sentido de que parece que cuando hablamos de trastorno alimenticio es sota caballo rey, ¿no? Anorexia, bulimia, atracones. Necesitamos Ujú. desestigmatizar esto porque cada persona tiene su situación, tiene unas manifestaciones diferentes y no deja de ser más o menos grave según la etiqueta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay personas que tienen una sintomatología muy grave que necesita un tipo de acompañamiento, y hay otra sintomatología que quizás no es tan simple a la vista, no es tan evidente, pero no deja de ser un puñetero infierno que vivir. Entonces, pasé por diferentes manifestaciones y, por no extenderme mucho, cuando yo decido, así como, no sé, algo se alineó y dije, empiezo mi recuperación, eso fue casi igual de largo que el sufrirlo, porque, Sí. claro, hace 15 años pues no había toda la información que por suerte tenemos a día de hoy a disposición, y los profesionales pues no estaban muy formados, que digamos. Entonces hubo mucho desamparo, y es como eso que se suele llamar, ¿no? En nuestro colectivo, como esa cuasi recuperación, una fase de recuperación, ¿no? Un cuerpo físicamente sano, es decir, la analítica salía perfecta, todo Ujú. estaba bien, comía, no sé qué, no sé cuánto, pero por dentro
seguía la guerra de Troya, ¿no? Y entonces cuando yo consigo ya, después de mucho caminando sola, construir mi recuperación y sentirme verdaderamente esa convicción, ese afianzamiento, de ahora ya sí, ¿no? En un primer momento yo no me sentía, no es que no me sintiera capaz como capacidad sí, pero era algo que me iba a tocar muy profundo el tener que acompañar a alguien que viviera lo que yo estaba pensando por dentro, ¿no? Claro. Era como inconsciente de Ujú. cómo leches te ayuda. Entonces, cuando todo eso ya sí se afianza, se ponen las piezas en su sitio, entonces cuando digo, ahora sí, no quiero que nadie más vuelva a pasar por esto, o por lo menos intentar aliviar y amortiguar el sufrimiento lo máximo posible y aligerar la recuperación lo máximo posible también. Y de ahí nace Igual Hablando. A Okay. día de hoy, ¿Y por qué mira, ese nombre? llevamos... Bueno, pues no tiene mucha profundidad las cosas como son, pero bueno, haciendo un juego de palabras un día en un descanso del trabajo donde estaba, empecé a jugar en mi cabeza y dije, igual hablando, es que o sea, necesitamos ponerle palabra a todo lo que sentimos, ¿no? Hay muchas Mm, veces que dices, guay, es que te lo acabo de decir y me he dado cuenta, es que a lo mejor necesitamos expresarlo mucho más, ¿no? Necesitamos mm. ponerle, expresar todo eso que ocurre dentro, porque ahí muchas veces sucede la magia, ¿no? Entonces, igual hablando, pues nos entendemos, igual hablando nos apañamos un poquillo la vida. Y me No, ahí encanta, tiene María, total eso que, sentido. sí, eso que dices del tema y por eso es que te llamo también, porque, claro, tú al ser psicóloga, comprendo, cuando yo pasé también por mi tema con mi cuerpo y mi anorexia y mi trastorno de alimentación, obviamente, fue hace muchos años, yo estaba en Venezuela, no existía todo este conocimiento como tú lo dices, y claro, el approach siempre del doctor era o del nutricionista era darme una dieta, ¿verdad? Restrictiva, tienes que hacer ejercicio, no sé qué, pero todo enfocado en el afuera, en lo externo, en cómo se iba a ver mi cuerpo. Pero es lo que tú dices, independiente, yo llegué a pesar 49 kilos, o sea, yo estaba en un estado de flaquez que nunca vi en mi vida, pero yo seguía con esos fantasmas en mi mente. Entonces, claro, es una situación holística, es un balance que tenemos que hacer, pero primeramente siento yo que tiene que ser con tu mentalidad, con tu parte emocional, el por qué tú te sientes de esa manera, el por qué tú comienzas a tener esta relación tóxica con tu cuerpo, con la comida, por qué y para qué. Entonces, me gustaría saber de todas las personas que tú atiendes, cuál es, o sea, si hay algún, a ver, tema en común, que es lo que puede hacer que uno empiece, mujeres, hombres y sobre todo mujeres, a desencadenar este tema y esta relación con nuestro cuerpo, estas exigencias, lo que tú dices, las comparaciones, aparte que los estereotipos van cambiando todo el tiempo, cuando yo era joven, entonces tenías que ser una Miss, ¿verdad? 90, 60, 90 flaquita, entonces después cambió a que no, ahora tienes que tener curvas y nalgas, ahora es que tienes que ser fit y tener cuadritos, o sea, va cambiando tanto y nuestra mentalidad entonces se va llevando por esos estereotipos. Pero ¿cuál es esa sensación? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de llenar? ¿Qué es lo más común que a ti te presentan estos casos de estas mujeres o las personas que tú acompañas? Vale, puntualizo una cosilla, ¿eh? A día de hoy, que parece que hace 20 años era así, pero es que a día de hoy sigue habiendo profesionales que siguen poniendo como solución una pauta alimenticia. Y no Mm, olvidemos que un TCA es un trastorno mental, es que lo dice la definición, es Mm. mental. Lo que pasa es que tiene la proyección en la comida, en el cuerpo, en el deporte, en el todo eso, pero no deja de ser un trastorno de sintomatología y un montón de consecuencias a todos los niveles de la esfera de la mm, persona, ¿no? Entonces, claro, yo siempre lo digo, el problema nunca, jamás es la comida, nunca, jamás es tu cuerpo, siempre está debajo, no, ¿qué es debajo? No lo sabemos, pero sé que la comida y tu cuerpo no es, porque por mucho que lo cambies, mucho que cambie el tipo de ingesta, el tipo de alimentación, el tipo de lo que sea, o por mucho que modifiques tu cuerpo y bajes talla o subas o lo que sea Ujú. que quieras, te sientes, sigues sin tensión. Entonces, no es un tema externo, no es un tema de comida, no es un tema que se pueda materializar, es algo mucho más profundo. mm, Entonces, hay
puntos, hilos en las personas que acompaño. Sí, evidentemente, yo creo que en todas las personas, independientemente de que desarrollen o no un trastorno alimenticio, la parte de cómo se ha afianzado mi seguridad y mi confianza en el mundo, es decir, puedo estar en el mundo siendo yo, Mm, eso, ujú. eso viene, por supuestísimo, de sistemas familiares, eso es así, ¿no? Es decir, todas las personas del mundo tenemos el tema de creencias, tenemos nuestra estructura, nuestro aprendizaje, nuestra experiencia, nuestro todo, desde que vinimos al mundo. Pues todo eso evidentemente va a proyectarse. ¿Cómo se manifieste? Ya toma versiones, colores, formas y de todo. Pero sí es verdad que hay un punto importante en todas esas creencias iniciales que yo he asumido como verdaderas e infranqueables. Esto no estoy diciendo en ninguno de los momentos que el sistema familiar tenga la culpa de nada, Mm, ¿vale? Si estamos hablando de un trastorno mental, al final todos los factores que influyen son biopsicosociales. En mi casa nosotros somos 4 hermanos, 2 niñas y 2 niños, ninguno ha tenido un trastorno de alimentación y yo sí. mm, O sea, que por familia no es, ¿vale? Pero sí es cierto que se dan los factores, las piezas se juntan y de repente ujú, explota. Si algo tengo claro que buscan o hemos buscado todas las personas que hemos pasado o pasamos, si, si algo queremos o algo tenemos en común es el buscar y encontrar seguridad y amor siempre, independientemente de que tenga un TCA, como que no, los seres humanos nos movemos, si me apura incluso, queremos sentirnos queridos, amados, protegidos, y eso cada quien pues toma su manera, ¿no? Además, aquí nos podríamos tirar mucho tiempo, ¿sabes? Pero además no deja de ser un intento, voy a intentar explicarlo fácil. Una, el qué tipo de comentario he podido recibir o he podido ver de qué buena eres con las notas, siempre perfecta, y qué bien te queda, que no sé qué, que no sé cuánto, jope, pues a mí me está reforzando mi mm, apariencia. ¿Será que solo valgo por mi apariencia? No lo sé. Lo que pasa es que ese ujú, tipo de refuerzo, cuando ya empieza, vamos a decir, sofisticarse el mundo emocional de la persona, ¿no? A ponerse un poquito más complejo, empiezan a pasar cosas, empieza a, a no saber cómo narices gestionar muchos de los asuntos, dice, ok, donde yo me siento segura, donde yo controlo, ¿no? El típico yo controlo, lo que yo puedo controlar y sí o sí tengo el 100% de influencia es en la comida y es mm. en las calorías que quemo porque me lo está diciendo un reloj. Y yo le doy la autoridad al reloj para decirme que eso está bien, ¿no? Entonces, como que empezamos a evadir del mundo emocional, gestionar un mundo emocional y nos ceñimos a eso. Pero al final no deja de ser como esas piezas, ¿no? El engranaje que va a decir, vale, pues María, a Y mí es me surge, a mí esa me parte surge la pregunta. emocional. Sí, esa parte emocional obviamente juega un papel fundamental, pero la pregunta que te quiero hacer es lo siguiente. Yo, hace muchísimos años, yo estando pequeña, yo soy, o sea, tú me llevas muchos centímetros por encima. Yo mido 1,54 y yo mido exactamente lo mismo desde que tengo 11, 12 años. Este, y yo en algún momento empecé también, desde esa etapa de crecimiento, de desarrollo, empecé a ser gordita, ¿ok? Pero a mí desde siempre en mi familia utilizaban ese estereotipo cariñoso, esas etiquetas que decían gorda, o sea, me decían, ¡epa, gorda! O sea, era el adjetivo cariñoso que me tenían como sobrenombre. Y mi abuelo particularmente hacía mucho rechazo a eso. Decía, mientras más se lo digan, ella va a creerse gorda y va a hacer cosas para ser gorda. Eso efectivamente fue así como hasta los 15, 16 años que yo tomo conciencia de lo que tú dices y digo, ya, o sea, no quiero seguirme poniendo estas tallas de pantalones y tomo acciones para hacer algo y un cambio importante en mi vida. Sin embargo, creo que no había en ese momento, más allá de lo del entorno protegido de familia, que me decía eso. No había más nada, no habían otras señales. Ahora quiero llevar eso a la realidad de hoy. La realidad de hoy es que puede ser que la familia, como tú bien lo decías, tú tienes 4 hermanos, o sea, son 4 y nadie sufre de eso.
pero puede ser que no sea un ambiente familiar, sino que sea el ecosistema social, las redes sociales, los estereotipos, los señalamientos que te hacen creer eso. Los estereotipos de las redes sociales de la nueva figura, como lo decía Alicia al principio. ¿Cómo o qué aproximación o qué consejo le pudieras dar tú, siendo experta hoy en eso? ¿Cómo debemos regular esa relación sana con la comida, con nosotros mismos? ¿Y cómo poder hacer una fórmula? Sabiendo que nada es perfecto y que cada persona lo tiene a la medida, pero es como decir amor propio, al igual que satisfacción, al igual que reconocimiento, no sé. A ver, Vale. existe. Puntualizo una cosilla, porque al decirlo sé que habrá mucha gente que lo piense. Y la primera también es romper con que gorda es un insulto, ¿no? Se ha utilizado en el mundo, bueno, la gordofobia es eso. Entonces parece que cuando a alguien le dice, ay, estás más gorda, que tampoco hay que opinar de los cuerpos de nadie, no se Ujú. opina, pero parece que realmente nos están insultando porque hemos creído que eso es un insulto también, ¿no? De eso ya nos podríamos poner a tirar a nivel sociológico, patriarcado, de todo ese tipo de cosas, toda esa presión estética también, pero gorda no es un insulto, es un adjetivo más como cualquier otro, dentro de que no se tiene que opinar de los cuerpos de nadie. Entonces, como decía, ¿no? Al final un trastorno alimenticio es... Los factores que se dan son biopsicosociales, eso quiere decir que es bio una parte genética, psico, la parte mental y sociales, todo lo que me rodea me puede influir. ¿Todo eso se puede combinar de una manera en la que yo desarrolle un trastorno alimenticio? Sí, también se podrían combinar de una manera que yo desarrolle ludopatía, Mm. ¿vale? Ujú, Por decirlo de ujú. alguna forma, no deja de ser un intento de gestionar algo, un malestar, pero es un malestar que no se ve. Esa es voy a decir palabrota, la putata. Ese Ujú. es el kit de la cuestión, que es una cosa que no se ve, simplemente se ve la proyección. A día de hoy, como tenemos tanta sobreestimulación de cómo deberíamos ser, de qué hay que hacer, de qué me tiene que gustar, de dónde tengo que ir de vacaciones, de qué tengo que estudiar, tenemos tanta normativa para todo, es como, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué hago? ¿No? Y ahí viene mucha parte de, sobre todo pasa en la población adolescente, en la adulta también, pero en la población adolescente pasa mucho que ya se junta la etapa de la adolescencia, que ya de por sí, ya habría que hacer un punto y aparte y recordar cada uno su adolescencia, ya de por sí es un cambio fisiológico, biológico, hormonal intenso con esa búsqueda de Ujú. identidad. Entonces, si yo Ujú. estoy, no podemos negar que estamos en un mundo digitalizándose, porque es una realidad, pero necesitamos acompañar en el uso de esas redes o de esos medios de la manera más saludable posible. Eso no se hace confianza, de seguridad, de amor, de búsqueda de identidad, de acompañar en todo ese proceso. Hay muchos padres que me encuentro que es como ya está en la adolescencia, ya no me necesitas, te Más sigue todavía. necesitando, solo que de otra forma. Claro, Correcto. solo que de otra forma, ¿no? Y necesita su espacio, pero también necesita saber que tiene a alguien que le ame, que le da seguridad, que si le pasa algo sabe que va a estar, que le va a dar consejo, no significa que le diga lo que tiene que hacer, Ujú. ¿eh? Que no se va Ujú. a sentir juzgado. Claro, entonces, ¿qué es exactamente la pieza que hace que una persona desarrolle un TCA? No se sabe, se sabe en la persona, pero no hay una Ujú. pieza común para todas las personas. Ujú. Y es lo que tú dices, por ejemplo, en mi casa nosotros somos cuatro hermanas y de las cuatro la única que experimentó eso fui yo y justamente fue en la adolescencia y vino por un comentario, o sea, obviamente, claro, esto yo también lo he estudiado, he tratado de entender por qué, de dónde vino, o sea, en qué momento, pero yo siento que lo que detonó eso fue un comentario de una amiga de mi mamá que me dijo un día, ay, estás más gorda. Y para mí eso fue, no sé qué pasó. Y es lo que tú dices, ese mínimo comentario, que, opinando sobre el cuerpo de la gente, pero no sé cómo es en España, pero por ejemplo en Sudamérica, en Venezuela, todo tiene que ver con el cuerpo. Y uno se siente más que pertenece o no según cómo está tu cuerpo. Entonces, si tú estás pasaste, digamos, estabas con sobrepeso y pasaste por una dieta que nadie sabe, a lo mejor fue lo peor del mundo, que dejaste de comer, que estás completamente, o sea, no estás sana por dentro, pero te ves delgada, entonces tú, ay, qué bella te ves, mira qué linda, cómo estás de flaca. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo puedo introyectar y decir, ok, no importa
lo miserable que he sido durante todo este tiempo, no importa si mi cuerpo no está recibiendo los nutrientes, pero ustedes están prestándome atención, ya yo estoy perteneciendo a esta sociedad. Entonces, eso es lo delicado. Y Ujú. sobre todo lo que tú dices, en la adolescencia, en donde estamos tan perdidos emocionalmente, con la identidad, que cualquier cosita que vayamos a agarrar, lo vamos a tomar como cierta. Yo en estos días estaba conversando con mi hijo tiene 16 años, y hace par de años él decía, lo que estaban buscando de un hombre era que tuviesen un pene que le midiera 30 centímetros, algo Oh, así. Y yo le decía, Rey, o le decía a mi hijo, pero, o sea, por favor, esas niñas obviamente se supone que, o sea, no han tenido una que, por favor. Entonces, claro, pero eso es lo que ellos van escuchando, ujú. escuchando, escuchando y van diciendo, ok, entonces el día si mi pene no mide eso, entonces imagínate, no voy a tener novia. O las niñas también que quieren un hombre que mida más de 1,80, porque entonces si no, vamos creando, y ahorita con las redes sociales más todavía, esos estándares que son absurdos, que además no dependen de nosotros, porque aparte es como una responsabilidad que yo asumo, ok, es mi culpa porque yo no mido 1,80 m. No, coño, yo no mido 1,80 m porque mi papá no medía 1,80 m, porque mi mamá tampoco, ¿de dónde voy a medir yo 1,80 m? Eso no me hace menor o peor persona, o no me Total. hace más valiosa pesar tantos kilos o menos kilos, pero ahora yo tengo una pregunta. Eh, Obviamente hay que tratar esto mental y emocional, porque de lo contrario, entonces nada más estamos poniéndole una curita, eso es un síntoma, o sea, la relación que yo experimenté con mi cuerpo, cualquier adicción, eso es un síntoma de algo que está dentro, o sea, de algo que hay que Mm. resolver dentro. Pero mi pregunta es, si hay o sea, si se cura una 100% de estos trastornos, o sea, llega un momento en que realmente te sanas tanto que eso no es un issue para ti, o siempre hay esa tendencia a caer, en este caso, en un TCA. Lo diré, lo mantendré y lo defenderé siempre que la recuperación total existe. Si no, yo no haría lo que hago a día de hoy. ¿Qué puede Mm. pasar? Y eso me gusta aclararlo porque existe. Una cosa es el fantasma del TCA y otra cosa es el fantasma de la cultura de dieta. La cultura de dieta sigue estando. Y una cosa es que a ti te venga un pensamiento de decir, oye, pues si yo adelgazara, ¿qué pasaría? ¿No? O si yo tuviera Ujú. el culo así, o si yo tuviera las tetas así, o si yo tuviera, te pasa el pensamiento, oye, como los otros 89.999 pensamientos que tenemos en el día, que son muchísimos de toda clase, coño, y le prestas atención al del culo y de la es que también has tenido otro de que día más bonito, o hay que ver que quiero a mi pareja, o hay que ver mi perro qué gracioso es que a eso no le estás prestando atención, sin Claro. embargo, está ahí. Pero es que Mm. forma parte, o sea, está rodeada de eso también, ¿no? De potenciar, seguimos Ujú. potenciando todo eso. Eh, a diario, en redes, en todo tipo, sigue habiendo el ¿no? Establecido, la protagonista, que le si ya está gorda, ya le pasa otro tipo de cosas. Bueno, seguimos matizando todo eso. Pero eso no podemos Mm. cambiarlo. O sea, Mm. a no ser que la industria pues lo haga y ojalá lo hiciera la gran mayoría de industrias, la que lo hace, lo hiciera de corazón. A mí siempre me queda la duda de, ¿lo hace porque es lo que se lleva y sabe que va a aplaudir y sabe qué tal? ¿O lo hace porque verdaderamente hay una convicción de esto, hay que cambiarlo? Entonces Mm. ahí suena la reflexión. Y lo que te decía, por supuestísimo, existe recuperación total. ¿Qué puede pasar? Que dependiendo de la gravedad de la sintomatología de la persona, va a necesitar un tipo de acompañamiento u otro. Pero que tú puedas Ujú. vivir libre, ya te digo, es que si no yo no me dedicaría a lo que me dedico, no tendría sentido. O sea, sería muy difícil Mm. para empezar, pero es que no tendría sentido. ¿Qué Ujú. pasa? Que llega un momento donde los pensamientos que antes eran de comida, de cuerpo, de ay, que me muevo, que no sé qué, no sé cuánto, eso no está y lo ocupas con otro, no pasa nada. Yo le llamo la zona conocida que evoluciona. Ahora es zona conocida 2.0, pues ya iremos evolucionando y construyendo la verdadera zona de confort. Pero que si no es la comida, será el trabajo, serán los hijos, será él. Es decir, cada Mm. persona necesita tener su espacio, ¿no? Entre comillas, de Mm. aquí controlo yo, ¿no? Aquí nadie me dice. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, pues ya está, ¿no? Pero que por lo menos
sepas detectarlo y sepas redirigirlo de una forma amable para ti, porque si no, no tiene ni puñetero sentido. Pero ante la duda existe la recuperación. Cada persona, la parte que necesite. Dependiendo de la sintomatología, dependiendo de la gravedad, dependiendo de, evidentemente, el historial, ¿no? La trayectoria que haya tenido, dependiendo de todo ese tipo de cosas, va a necesitar unas cosas u otras. Pero que existe, por supuesto. María, Tiene que hay ser una, consciente. claro, hay una ley que se habla de los 12 pasos en el mundo de los alcohólicos, de los drogadictos, que es como una terapia universal que se trasciende en 12 pasos, ¿no? Nosotros tenemos un episodio que se habló de eso en relación a las adicciones, bellísimo. Pero te quiero hacer la pregunta, en relación a estos desórdenes alimenticios y tu experiencia o tu práctica, ¿también estableces que hay algunos pasos que se deben seguir o eso es individualizado o existe un patrón que debemos de alguna manera ir cumpliendo para que esa recuperación, como tú lo estás diciendo, se logre o se alcance? Eh, Menos más que no son 12, son menos. Yo lo resumo siempre, ¿eh? Conciencia en el sentido de, vale, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Dónde estoy, dónde me estoy jodiendo? ¿Dónde me estoy poniendo la zancadilla? ¿Qué necesito cambiar? Es decir, porque si no, como siempre digo, identificar para modificar. Si no sé dónde, si no identifico, ¿qué voy a cambiar? ¿Vale? Lo segundo, acción. Acción, 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 para comer, para descansar, para lo que sea, pero acción con determinación. Ya está. Ya con eso, el resto sufre solo. Pero con esos 3 pasos, es decir, ¿qué pieza tengo que cambiar? De todo esto hay que matizarlo muchísimo Por y supuesto. aplicarlo y adaptarlo y poner ruta y personalizarlo, por supuestísimo, tratamientos individualizados para cada persona. Pero esas serían las 3 comunes siempre, es conciencia, mira qué está pasando, dónde hay que cambiar la pieza. Haz lo que sea que tengas que hacer y hazlo con determinación. Es decir, va a haber momentos de inseguridad, va a haber momentos de miedo, por supuestísimo que sí. Y después en la vida te vas a encontrar también situaciones con miedo, no pasa nada. Pero como siempre me gusta explicarlo, y habrá mucha gente que no lo comparta, pero el miedo en sí como tal no es nada. O sea, no hay un punto del cerebro que diga, aquí reside el miedo. Entonces, no, el miedo son sensaciones, son pensamientos, son situaciones, son recuerdos, son aprendizajes que hemos englobado en la palabra miedo. Después hay que desgranar ese miedo. Cuando tú desgranas ese miedo en una sesión, deja de dar tanto miedo. Entonces, por eso no me gusta si te da miedo, hablo con miedo. Bueno, es que a lo mejor podemos minimizar eso para que verdaderamente lo hagas de una manera mucho más activa, ¿no? O proactiva en este caso. Claro, Entonces, claro. más que 12, yo con esas 3 quedaría tan contenta. Y Buenísimo. esa Y determinación, María, es tal cual, o sea, siento que ese trabajo consciente, porque, claro, en el mundo en el que nos encontramos ahorita, siempre ha sido así, pero hoy más porque tienes la inmediatez de las redes sociales, de tanta comparación, de tanta información, dígame, de la poca cantidad de dietas que existen, que entonces todos son todas extremistas, si haces esto, entonces no puedes hacer aquello, aquella dice que es mejor que esta, y entonces, claro, es todo tanta información donde se estigmatizan los macronutrientes, no puedes comer carbohidratos en la noche porque entonces no sé cuánto, aquí, allá, ahorita yo que estoy metida, ya estoy entrando, siento yo, en mi proceso de perimenopausia, entonces claro, ahora estoy estudiando todo lo que necesita el cuerpo de una mujer atravesando este periodo y es completamente distinto a lo que yo siempre venía, o lo que me habían dicho que era lo correcto para las mujeres, como yo quería que mi cuerpo se viera, entonces es la determinación y tener mucha, bueno, personalidad, que ujú, si a uno como adulto le cuesta, imagínate a un joven, o sea, porque tú tienes que decir, ok, yo tengo que ir a veces en contra de lo que, de la masa, de lo que me están diciendo, de los mensajes que me están diciendo con respecto a la comida, con respecto al ejercicio, con respecto a lo que sea. Entonces, esa determinación es, sí, me doy cuenta, tengo conciencia, como tú dices, esa conciencia de identificar para modificar, tengo que entender qué me pasa, por qué me pasa, dónde nació, accionar y en ese accionar con esa personalidad de decir,
coño, no me importa lo que digan los demás, porque es muy fácil dejarse llevar. Total. Ahora, ¿cómo trabajamos esa determinación, esa autoaceptación? Porque es lo que tú dices, muchas veces a lo mejor anoche me acosté, sí, yo soy la luchadora, tengo todo fríamente calculado, me despierto en la mañana, me veo en el espejo, digo, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo No me podemos gusta lo que trabajar? veo. Exacto. ¿Por qué no has Vale. cambiado? No, y dígame si le metemos, María, si hacemos uno de la nutrición con la menopausia, podemos estar aquí 4 horas, porque yo estoy en eso y es horroroso. Fíjate que antes decía, ¿no, Lisette? Estoy leyendo todo lo que necesita el cuerpo de una mujer en esta etapa, pero es tu cuerpo el que necesita X. Es decir, ni nos vale una dieta restrictiva, no vale la dieta restrictiva para nada, ¿vale? Pero ni nos vale una dieta X para una persona, ni va a valer la misma para otra persona, incluso aunque estemos en la misma etapa vital, ya sea embarazo, ya sea menopausia, ya sea lo que sea, hay que individualizar sí o sí. Ahora, en la parte que dices, ¿no? De cómo afianzo, ¿no? Cómo saco eso que viene de mí. Lo primero es, ¿qué está haciendo que no lo saques ya? ¿Qué está haciendo que tú juegues con las piezas que tienes en la vida, juegues en tu contra? Eso sería interesante de responder. Pero además, esto lo voy a hilar mucho con el tema de las comparaciones. A mí cuando escucho, que aquí en España es muy común, las comparaciones son odiosas. ¿Pero por qué? Si tú miras la definición de comparación en el diccionario de la Real Academia Española y te habla de un contraste de realidades, no te habla de un juicio de valor de las realidades, te habla de contrastar, de yo soy más alta que tú, ya está. Es un contraste objetivo donde dos realidades se comparan. Se acabó. No estoy diciendo soy mejor porque, o soy la puta ama porque, o eres una mierda porque. Yo no estoy diciendo eso, eso es un juicio de valor. Claro. Entonces, todo eso ya no solo que venga de fuera, sino que además es nuestro propio diálogo el que hace ese tipo de juicio de valor, ¿no? Entonces, lo que decías de es que por la noche me digo que mañana va a ser un día, no sé qué, y me levanto y es un mierda de día igual que el anterior. Es que las afirmaciones positivas está genial. Yo siempre lo digo, oye, empieza el día con afirmaciones positivas, va a ser muchísimo mejor que decir otro día de mierda en el trabajo. ¿Va a ser mejor? Por supuesto, va a ser mejor decir, hoy seguro que va a ser un buen día. Es mucho más agradable de pensar, pero necesita que le acompañe una experiencia, o sea, una realidad. Aunque eso no se quede solo en la mente. Si mi cuerpo, mi sistema nervioso está estresadísimo con el cortisol a toda leche, y yo me digo, hoy va a ser un buen día, pues tu cuerpo te va a decir, pues no, porque estamos estresados, tenemos exceso de cortisol, porque te duele tal, porque te lesionas, porque lo que sea. Es decir, las afirmaciones positivas per se son palabras agradables, pero no hay una Claro. integración real, ¿no? Entonces, cuando ese tipo de comparaciones, y yo me digo, no, no, porque ella es igual de válida que yo. Ella es igual de válida que yo. Las dos nos merecemos respeto. Sí, que sí, pero ¿qué está haciendo que tú no te respetes? O sea, que ella merece respeto y tú también, eso es incuestionable, pero tú no te estás respetando, ¿qué es lo que hace que no te respete? Y ahí aparecen muchos sistemas de creencias, mucho autovalidación, mucho eso, ¿no? Tema autoestima, autoconocimiento, todo este tipo de cosas que al final, bueno, pues no están haciendo la zancadilla diariamente, pero con afirmaciones positivas. Pero sí, es María, muy a mí agradable, pero no. me encanta eso que estás diciendo porque es totalmente cierto, ¿no? Y aquí comparto para ir cerrando mi experiencia que suena como jovial, pero es verdad. O sea, yo puedo levantarme un día y decir que yo estoy a punto de cumplir 50 años, estoy haciendo ejercicios que jamás en mi vida hacía, pilates, yoga, toda mi vida ha sido súper, ¿cómo se dice esto? Flexible. Pero ahorita, obviamente, mi cuerpo ha cambiado y me quiero poner la misma ropa que me ponía hace 3 4 años. Y cuando me voy a dar cuenta, error. Entonces, mi pensamiento y mi acción positiva, retomando lo que tú estás diciendo, es decir, "Ah, listo, esto se acabó, esto ya no es para mí, busca otro tipo de ropa". O sea, no está mal. Y ahí es donde entra ese juego que positivo, por decirlo así, es acéptalo, vívelo, disfrútalo y tu cuerpo no puede ser el mismo, estás haciendo cosas diferentes.
Y yo creo que esa es la invitación, ¿no? Suena muy jovial, pero a veces es muy duro cuando lo que tú dices, esos pensamientos y esos ruidos en la cabeza te agotan y te agobian y no permiten aceptarte como eres. Pero una vez que lo haces, lo digo, es una satisfacción el entender que te liberas de esa carga, te liberas de esa expectativa, que al final, cuando tú te acuestas a dormir y te levantas, como dice Lice, eres tú misma contigo misma. Y cuando te mires en el espejo, te tienes que sentir bien con lo que eres, más allá de esas expectativas, esas comparaciones. Me encantó lo que dijiste de las comparaciones, porque eso juega mucho en contra en relación, sobre todo a mi target, que son los adolescentes. Tengo una hija muy alta, muy gruesa, juega tenis y el estereotipo que la tenía fichada es que estás gorda, tienes que adelgazar, que no eres flexible, que no eres no sé qué. Y es igual que su Mm. papá. Y su papá un día le dijo, no importa, no vas a poder ser nunca como tu mamá, de finita, de chiquita, porque tus huesos son grandes, son pesados. Hay que hacer un cambio en tu alimentación que te favorezca tu tipo de cuerpo. Listo. Pero compartir eso y el hablar, que me encanta también ahora, entiendo el sentido de tu iniciativa, porque hablando es como definitivamente soltamos y aprendemos qué nos hace bien y qué nos hace mal. Así que mi invitación ya para ir cerrando es que escuchemos, que hablemos, que nos conectemos con nosotros y que busquemos ayuda, que eso es fundamental si no tenemos, sino que tenemos dos monstruos en la cabeza hablándonos, hay que buscar ayuda definitivamente. María, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué les puedes ofrecer? Están las personas que sienten que están transitando por esto. ¿Atiendes también a adolescentes? Cuéntanos un poquito de dónde ellos te pueden conseguir y qué pueden conseguir con tu acompañamiento. Eh, Vamos a dirigirnos a dos tipos de población, por decirlo de alguna forma, personas que estén pasando esta situación, incluso a su familia, desde Igual Hablando le ofrecemos todo el soporte, tanto a nivel psicológico, nutricional como médico, y estamos ahí viendo la forma de incorporar también movimiento de manera amable, de manera adaptada a los trastornos alimenticios, que se puede, no hace falta movernos, pero con amor. Y por ahí en Igual Hablando, y si nos escuchan profesionales, en Centro Miríada estamos formando para que más profesionales tengan una visión mucho más holística e integrativa de cualquier tipo de patología, de trastorno, de dolencia, pero que se pueda acompañar de una manera mucho más amable, mucho más eficaz y sobre todo eso, ¿no? Funcional, que nos eternicemos las terapias porque sí, sino que tenga un Mm. sentido, que el terapeuta sepa lo que está haciendo y que la persona lo note y lo perciba. Pero ahí son los dos puntos donde nos pueden encontrar, Igual Hablando si lo sufres o lo acompañas, y en Centro Miríada si eres profesional y quieres agilizar y disfrutar tu proceso. Me encanta eso que involucres a los que acompañan, porque esos Sí. son un elemento Sería para otro fundamental. podcast porque uf, Claro, pero está buenísimo. Ay, gracias, María, me encantó. a ti. Eh, Me encanta la forma de eso, en cómo lo ves, en cómo lo tratas, toda esta forma holística, porque eso somos, eso es los seres humanos. Y pues bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar, Igual Hablando. Así que bueno, será hasta un próximo episodio, punto de encuentro. Placer. Gracias. Bye.